eso lo vamos a ir viendo, ¿viste? Yo en realidad usé la clase pasada el Jitsi porque me falló el WebEx, que dentro de todo me sentía bastante cómoda. Yo ahora voy a probar el Zoom también en la clase de actualidad el lunes, a ver cómo me va. Y bueno, uno va probando y aprendiendo y viendo qué herramienta se adapta más, digamos, a las circunstancias. ¿Ustedes están viendo el PDF ahora? Sí, estamos viendo. Bueno, a modo de repaso La actividad entonces, 3 sería. sí, la actividad 3, sí. A modo de repaso, ustedes vieron que yo les extendí la fecha de entrega, evidentemente porque no terminamos de dar todos los contenidos y yo imagino que ustedes estuvieron tratando de hacer y les habrán surgido algunas dudas, ¿sí? En esta primer fórmula, por ejemplo, que es para el cálculo de ruido térmico, ¿sí? Esto está en la filmina, está en la presentación también, es un ejercicio que está resuelto. Básicamente, ustedes lo que tienen que tener acá en cuenta son los datos de los parámetros, ¿sí? Acuérdense que la K es la constante de Boltzmann, que este va a ser un valor fijo siempre, es este menos 228.6 decibelios watt, ¿sí? Después la temperatura, que tiene que estar expresada en grados Kelvin, ¿sí? Para eso le sumamos 273,15 a los grados centígrados y eso lo pasaba a grados Kelvin. Y después el ancho de banda que tiene que estar siempre expresado en hertz. O sea, si se le dice 1 megahertz, 1 kilohertz, ustedes pasan la unidad a hertz y ahí utilizan la formulita. Y esta expresión final, lo que le queda es el noise expresado en decibelios watt, ¿sí? Que es el ruido térmico que va a tener el medio para estas circunstancias. Acuérdense que siempre que decimos 10 logaritmo base 10 es para pasar el resultado a decibelios, ¿sí? Alice, ¿Sí? en ese ejercicio, en el 3, Uh-huh. que los grados no figuraban. O sea, ese 24 grados más 273,15. ¿Eso cuando no nos da los grados también es un valor por defecto? No, acá en el planteo del ejercicio no estaba, por eso yo acá le puse 24 grados. Si yo les doy un planteo en donde no dice la temperatura, ustedes tienen que poner un supuesto, ¿sí? Yo Ah, puse ok. 24 grados porque imagino que es un ambiente contenido, ¿sí? Donde hay un aire acondicionado, donde, bueno, están dadas las condiciones como para que el ambiente sea contenido. Ustedes saben que esa no es la temperatura normal en circunstancias nuestras locales, ¿sí? Entonces ustedes por ahí pueden decir, bajo un supuesto de, qué sé yo, 40 grados centígrados, ¿sí? O más también, ¿por qué no? Acá ya hemos llegado fácilmente a los 47 grados centígrados, ¿sí? Entonces ustedes ponen un supuesto y en base a eso hacen los cálculos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a avanzar con el tema de, todos los ejercicios son similares, ¿sí? Ahora vamos a ver la presentación de capacidad. No, amor, tengo un calor. Profe, ¿Sí? una consulta. Bueno, no se cambió de tema. No, En decime. el punto, en el, en el punto 5 de la actividad 3, respecto a la consigna, es lo que no entiendo. A ver, Eh, vamos al punto 5 de la actividad 3. Punto 5. Claro, el tema es que acá lo que le pide son los niveles de señales necesarios para recibir las siguientes velocidades de transmisión. Acá vamos a ver hoy el tema, ¿sí? Esto que le está dando acá, que es 2400 bits por segundo como dato, es la capacidad del canal. Para eso vos tenés que basarte en dos fórmulas que tenés disponibles que vamos a ver hoy, que son las fórmulas de Nisquit y de Shannon, ¿sí? Cuando hablamos de ruido siempre se va a puntos, usar la segunda fórmula, que es la de Shannon, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que se hace después es combinar ambas fórmulas. Por eso el punto 5 ustedes no solamente podían calcular la parte de ruido, digamos, ¿sí? Pero hasta ahí llegaba lo que podían hacer con lo que vimos la clase pasada.
El tema de capacidad vamos a verlo Y ahora, después, ¿sí? ya, Por eso yo les corrí la fecha de entrega y por eso vamos a avanzar ahora con los temas de capacidad como para que podamos resolver los problemas que quedaron y puedan entender en completitud, digamos, la unidad. bueno, gracias. ¿Ustedes están viendo la presentación ahora que dice capacidad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, haciendo un repaso que es importante que tengan en cuenta, ¿sí? Es con respecto a lo que justamente preguntaba el compañero recién, que son los niveles de señalización, ¿sí? Hablábamos de que las señales tenían una naturaleza, ya sea analógica o digital, dependiendo el tipo de información que quiero transportar, y eso tiene que sufrir algún tipo de transformación para poder ser transmitida. Y eso a su vez puede ser que pasemos de señales digitales a analógicas, de analógicas a digitales. Pero lo importante es saber que cuando hablamos de señales digitales, y estamos hablando de que estas se pueden codificar a través de dos símbolos posibles, el 1 y el 0, lo que naturalmente surge como opción es decir, bueno, voy a tener una amplitud alta para un 1 y una amplitud nula o mínima para el 0, pero tengo que tener como mínimo, para poder codificar estos datos, dos niveles, uno que represente el 1 y otro que represente al 0. En ese caso vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener un elemento de dato por cada elemento de señal, que es el caso del primer ejemplo, ¿sí? Acá yo tomé estas tres filminas de la clase pasada como para hacer un repaso. En este caso tenemos un nivel 1 que me representa el 0 y un nivel 2 que me representa el 1. Y cada uno de estos elementos es un elemento de datos que se corresponde con un elemento de señal, ¿sí? En el caso en que yo quiera aumentar la cantidad de bits que puedo transmitir por cada elemento de señal, siempre va a tener que ser un número potencia base 2. ¿Por qué? Porque son dos dígitos que van a ser transmitidos, el 1 y el 0. Entonces, después de haber tenido la posibilidad de transmitir dos niveles en donde cada uno, ¿sí?, tenía un bit de señal, la próxima opción es que tenga 2 bits de señal, ¿sí? Entonces, si yo por cada señal voy a tener 2 bits de transmisión, ¿cuántos niveles voy a necesitar? En ese caso, hago 2 elevado a la n, en donde n va a ser cuántos bits estoy transmitiendo. En este caso, si quiero transmitir 2 bits, por ejemplo, el 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿sí?, y 0, 1, que son las 4 combinaciones posibles, voy a necesitar 4 niveles de señal. O sea, todas las combinaciones posibles de dos dígitos entre el 1 y el 0. ¿Se entiende? Siempre tiene que ser un número potencia de 2. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 8 niveles disponibles para hacer la transmisión, ¿sí?, acá lo que hago es despejar, ¿sí?, la cantidad de bits que voy a transmitir. Sé, mi dato es cuántos niveles tengo, entonces me queda 2 a la x igual a 8. En este caso el 2 pasa como logaritmo base 2 de 8 y mi resultado es 3. Entonces, si yo tengo 8 niveles en los que puedo transmitir niveles de señal, en ese caso la cantidad de bits que voy a estar transmitiendo por cada elemento de señal va a ser 3. 3 bits por cada elemento de señal, ¿sí? Y siempre tiene que ser el número, ¿sí?, potencia base 2 más cercano a un número entero. Porque, por ejemplo, si yo les digo que tengo 9 niveles disponibles, ¿sí?, y yo quiero despejar de esta fórmula anterior, en vez de 8 pongo 9 acá, al hacer logaritmo base 2 de 9 me da 3.17. Es imposible que yo pueda transmitir 3.17 bits. Entonces digo, a ver, si me voy para arriba, me queda 4 bits, ¿sí? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16, ¿no? Espero que estén todos ahí del otro lado. 2 a la cuarta es 16. Entonces, si yo voy a usar una palabra de 4 bits, o sea, si por cada elemento de señal yo quiero poner 4 bits de datos, en ese caso voy a necesitar 16 niveles. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si a mí me dice que tengo 9 niveles disponibles, yo no puedo transmitir 4 bits. Voy a tener que redondear para abajo. Voy a quedarme con 3 bits, o sea, con 8 niveles, que es lo que mi sistema me está pudiendo proveer para transmitir,
¿Se entiende? No me voy a ir a 4. ¿Por qué? Porque mi sistema me provee hasta 9 niveles. Entonces voy a usar 8 de esos 9 niveles y voy a transmitir 3 bits. O sea, 3 bits de datos por cada elemento de señal. Este ejercicio hice una retocada, si ustedes lo ven en la filmina anterior, ¿sí? Acá teníamos, si yo les digo que tenemos que transmitir algún tipo de dato de una máquina a otra, en un medio, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 100 páginas para transmitir por minutos. Acá este sería un cálculo de capacidad necesaria del canal muy rápido, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en vez de decir tengo que transmitir 100 páginas por minuto, le digo tengo que transmitir un canal de voz, ustedes pueden saber, según la cantidad de hertz, cuánto sería el ancho de banda necesario y de ahí tendrían que despejar la capacidad del canal, ¿sí? Que son ejercicios que vamos a ver más adelante. Pero, en este caso me dice que tengo que transmitir 100 páginas por minuto, ¿sí? Y ahí me dice ¿cuánto es la velocidad que necesito para este canal? Habíamos dicho que si tenemos 24 líneas por cada página, 80 caracteres por cada línea y 8 bits por cada carácter, hago 100 por 24 por 80 por 8 y me da 1.536.000 bits por segundo. Pero el problema a mí me dice que yo tengo ¿cuánto tiempo para transmitir? Tengo 1 minuto. Como 1 minuto tiene 60 segundos, entonces yo para poder transmitir esas 100 páginas en 1 minuto tendría que tener una capacidad de 25.600 bits por segundo. ¿Se entiende? Esta sería una primera afronta como para decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la capacidad del canal? Ambas fórmulas que buscan de alguna forma determinar cuál es la capacidad de mi canal, ¿sí? Están basadas en el teorema del muestreo. El teorema del muestreo, que lo realizaron Nisquith y Shannon dentro de los laboratorios Bell, lo que dice y demuestra a través de la fórmula es que la reconstrucción de una señal que es enviada, una señal de tipo periódica que es enviada en una banda base, a partir de las muestras, es posible de poder ser transmitida y rearmada, reconfigurada en el otro extremo, siempre y cuando se tome el doble del ancho de banda como muestra, ¿sí? O sea, dicho de otro modo, la información completa de la señal original, ¿sí? Siempre y cuando sea periódica y continua y se transmita a través de una banda base, ¿sí? Puede ser reconfigurada, puede ser perfectamente definida a través de unas muestras que se corresponden con el doble del ancho de banda de esa señal. Esto es lo que le dice la formulita acá, ¿sí? La señal transmitida, ¿sí? Va a tener un ancho de banda. Si yo muestreo el doble del ancho de banda, puedo llegar a rearmar la señal en el otro extremo. ¿Sí? Entonces, puedo recuperar totalmente esa señal original transmitida desde el emisor a partir de sus muestras. Por ejemplo, la reconstrucción de una señal periódica con componentes de hasta 10 kHz es idéntica tanto si se obtiene una tasa de muestreo de 25.000 muestras por segundo como si lo hiciera de 50.000 muestras por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Como yo dije, el doble del ancho de banda, 10 kHz son 10.000 Hz. El doble de 10.000 es 20.000. Entonces, con que yo muestre 20.000, ¿sí? Muestras por segundo es suficiente para poder rearmar. No porque yo haga más cantidad de muestras, un muestreo mayor, voy a tener una mejor fidelidad en el receptor al recomponer la señal. ¿Sí? Y acá está el ejemplo que habíamos dado de un CD de audio, ¿sí? Las componentes a registrar para reproducirlo son 20.000 Hz o 20 kHz. En ese caso, la frecuencia crítica va a ser de 44.100 muestras por segundo, ¿sí? Empleando un ancho de banda de 22.050 Hz. Si yo hago 2 por 22.050 me da 44.100, que es la tasa de muestreo por segundo que tengo que hacer para poder rearmar la señal. En el caso del canal de voz, está hecho por digitalización. Habíamos dicho que para el canal de voz, ¿sí? A pesar de que el espectro de la voz cumplía un espectro mucho más amplio, ¿sí? Con que nosotros transmitamos 4.000 Hz, ¿sí? Es suficiente para poder reproducir la señal de manera entendible en el otro extremo, la señal de voz. Entonces, si yo con 4.000 Hz puedo transmitir correctamente la señal de voz, ¿cuánto necesito muestrear del otro lado para poder recomponer la señal? ¿Sí? Necesitamos muestrear el doble de la frecuencia más alta, ¿sí? En este caso es 2 por 4.000.
Suponiendo que yo tenga 8 bits por cada hertz, sería 64.000 bps, ¿sí? Y este es el ejemplo de televisión HD, teniendo en cuenta la cantidad de píxeles. Si yo tengo 1920 por 1080 por cada imagen proyectada, teniendo en cuenta un barrido o una renovación de la pantalla 30 veces por segundo para que la visión tenga este efecto de animación, de movimiento, esta es la cantidad por segundo que se debe hacer el barrido, la renovación de los píxeles en la pantalla. Teniendo en cuenta que hay 24 bits que se utilizan para representar un color por cada píxel, ¿sí? Entonces la estación tiene que tener una tasa de 20 a 40 megabits por segundo. Ahora, con estos datos yo digo, tengo 1920 por 1080, la cantidad de píxeles, en 30 segundos, por 24 bits por píxel me da casi 1.5 gigabits por segundo. ¿Sí? Ustedes también acá me podrían decir, pero profesora, esto sería 30 veces por segundo, ¿sí? O sea que acá yo tengo gigabits por segundo. Si yo disminuyo la tasa, yo podría tener una menor necesidad de capacidad del canal, y podría ser. Lo que pasa es que al tener más latencia entre aumentar el tiempo entre cada barrido, lo que hace es el efecto pausado en la imagen, ¿sí? Como el congelamiento de la imagen. Entonces, consideraciones importantes en la comunicación de datos, cosas que tienen que tener en cuenta por los problemas que estuvimos analizando y viendo, es que yo para tener una idea de lo que es la capacidad del canal, tengo que conocer o tengo que manejar datos como el ancho de banda, cuántos niveles voy a usar para transmitir la señal y si mi canal o mi medio tiene algún tipo de distorsión o ruido. Estos son datos muy importantes para poder manejar el concepto de capacidad. Por eso son datos que los dimos la clase pasada y que necesitábamos que ustedes los tengan por lo menos un poco digeridos, ¿sí? ¿Qué es la capacidad del canal? Es la velocidad a la que se pueden transmitir los datos. Por eso hablamos siempre de bits por segundo. Y acá voy a parar un ratito y voy a remarcar, gente, que es importante que ustedes manejen el tema de las unidades, ¿sí? Si hablamos de ancho de banda, hablamos de hertz. Si hablamos de ruido, acá es importante que ustedes vean que estamos hablando de signal noise o noise, y si eso está expresado en PPS o decibelios wattio, cómo está expresado eso para poder hacer la transformación adecuada, ¿sí? Cuando yo hablo de capacidad, hablo de bits por segundo, ¿sí? Es la velocidad de los datos. Para darles un ejemplo, velocidad de los datos expresada en bits por segundo. Cuando ustedes piensan en velocidad, ¿sí? Y yo les digo, a ver, ¿qué idea le viene a la cabeza? Porque esto es muy importante. Cuando uno habla de un concepto, ¿qué visualizan o qué piensan ustedes? Si yo hablo de velocidad, ¿ustedes qué están pensando? ¿Sí? Me imagino que la mayoría está pensando en un auto corriendo por una ruta, ¿sí? O está pensando en un... Yo, ¿Sí? yo lo que tengo como velocidad de los datos es eh, básicamente cuando la operadora te dice 10 megas, en realidad no son 10 megas, es un megabyte por segundo más o menos. Claro, claro. Cuando hablamos de transmisión de datos, hablamos siempre de bits por segundo en todas sus unidades o expresiones posibles, sea megabytes, gigabytes, ¿sí? Kilobytes por segundo. Perdón, bits por segundo. Estamos hablando de bits por segundo. Kbit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo, ¿sí? Y sí, muchas veces cuando nos vende algo el proveedor, nosotros usamos diferentes software de testeo para ver si realmente se ajusta o no, ¿sí? Más en estas épocas en que por ahí hay tanta demanda, tenemos horas picos en donde realmente la capacidad de nuestro canal está lejos de la contratada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la saturación que tienen los medios, por la demanda que hay. Pero conceptualmente, lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto de cada uno de estos elementos. Así cuando hablamos de ancho de banda y les di diferentes ejemplos y hablábamos de una banda una amplitud mínima, una amplitud máxima, hablábamos de canal, hablamos, ¿sí? Para que ustedes tengan bien el concepto de ancho de banda, ¿sí? Que si quieren lo repasamos ahora de nuevo, pero el concepto de velocidad, cuando hablamos de velocidad de datos, y eso quiero que les quede bien, es bits por segundo que estoy transmitiendo, no es el concepto, por ejemplo, de un corredor de carreras o el concepto de un auto corriendo en una carretera, porque ahí estamos hablando de cuántos kilómetros transmito, o sea, voy a poder transitar
por unidad de tiempo. O sea, es distancia por unidad de tiempo. Son medidas totalmente distintas, ¿sí? Cuando hablamos de una persona corriendo o de un auto, ¿sí? Que va a determinada velocidad, kilómetros por segundo. O sea, ¿cuánta distancia puedo cubrir por unidad de tiempo? En este caso, la distancia no es el factor que se está midiendo, sino que lo que se está midiendo es cuántos bits pueden ser transmitidos por unidad de tiempo, ¿sí? Y eso va a depender mucho del sistema de codificación que usemos, del ancho de banda que yo tenga disponible y si hay ruido o no en el medio. Esos son los elementos que más juegan en este tema. Para tener una idea, ¿vieron cuando se suena el timbre en la salida del colegio, cuando ustedes iban a la secundaria y abrían el portón o la puerta de acceso principal para que puedan salir a la calle? Bueno, imagínense algo así como las escaleras de salida de la escuela, ¿sí? Yo digo, ¿cuántos chicos pueden pasar por unidad de tiempo a través de esa puerta y de esa escalera? ¿Sí? Bueno, ese sería un factor similar, digamos, a esto. O sea, ¿cuántos bits puedo transmitir por segundo? Bueno, ¿cuántos chicos pueden salir por esa escalera, por esa puerta, por ese espacio, por unidad de tiempo? Ese es el concepto de velocidad, ¿sí? Espero que más o menos me vayan siguiendo. Cuando hablábamos entonces de ancho de banda, cualquier cosa me preguntan. Cuando hablábamos de ancho de banda, hablábamos, ¿sí?, de una franja disponible para poder transmitir la señal, ¿sí? O sea, que tengo disponible, y eso va a depender mucho de mi frecuencia de transmisión, que va a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del canal de voz y decíamos entre, por ejemplo, 400 y 3400? Si ahí me están dando entre 400 y 3400 Hz, entonces ahí yo voy a tener 3000. Para un canal de voz no me alcanza, ¿sí? Un canal de voz necesita por mínimo 3200, 3400, se redondea hacia arriba 4000 Hz. Entonces, si yo necesito transmitir un canal de voz y me quieren dar, eso le digo, no, si me vas a dar desde 400, dame hasta 4400. Yo necesito 4000 Hz disponible de ancho de banda, ¿sí? No importa en qué franja de frecuencia, pero el ancho de banda entre el mínimo y el máximo tiene que coincidir con lo que yo necesito transmitir. Como mínimo, ¿sí? Y la unidad siempre va a ser Hertz. Acuérdense que Hertz era ciclos por segundo. ¿Qué era ciclos? Volvemos a la primera clase en donde damos cómo se creaba la señal, cuáles eran los componentes de la señal. La señal tenía los componentes que era amplitud, frecuencia y fase. Y de esa manera generaba una señal de tipo continua, ¿sí? Periódica. ¿Qué significa que es periódica? Que cada n cantidad de tiempo se vuelve a repetir el periodo de la señal. Bueno, ese periodo completo, que es tomado desde un punto de referencia en donde tomo el valor de la señal y la tendencia, si es ascendente o descendente, o sea, si sube o si baja el valor de la señal. Y vuelvo a muestrear en el mismo momento en que esa señal vuelve a tener ese mismo valor y la misma tendencia, ascendente o descendente, y eso me da el periodo de la señal. Entonces, los hertz, que son los ciclos de segundo, me dicen cuántos periodos de la señal se dan por segundo. Eso va a ser mi frecuencia, ¿sí? Y en lo que voy a medir el ancho de banda de la señal. Ruido. Acuérdense que ruido se puede clasificar en diferentes grupos o familias, ¿sí? Tenemos todos los tipos de distorsiones de la señal que pueden haber, ¿sí? Perturbaciones de la señal, y esas perturbaciones pueden ser la atenuación, que es algo propio de la transmisión y se da por la distancia recorrida y la energía o potencia de la señal, ¿sí? Que se va perdiendo a través de que aumenta la distancia de transmisión, ¿sí? Y después tenemos los ruidos, ¿sí? Que propiamente se clasifican en ruido blanco, ¿sí? Que fue el que vimos el ejercicio, o ruido térmico. Después tenemos el ruido impulsivo, ¿sí? Y después tenemos, ¿qué otros fenómenos? ¿Se acuerdan? Los diferentes tipos de ruido. Ruido blanco. De ese dijimos, ¿sí? Hay dos más que nos están faltando. Diafonía. Diafonía. ¿Y cuál más? Impulsivo.
El impulsivo, que era un ruido fuerte, con mucha potencia y poco tiempo, corto de tiempo, ¿sí? Intermodulación. École, ¿sí? ¿Sí? Uno es por señales que están en el mismo medio, ¿sí? Cuando tenemos sumas o acoplamiento de señales que están en el mismo medio, pero que no son componentes de la señal original, y la diafonía es cuando son medios cercanos, ¿sí? En donde hay acoplamiento de señales, pero porque son medios que están muy cercanos uno del otro. Y después, por supuesto, va a estar la tasa de errores que se va a producir justamente por estas pérdidas que vamos teniendo, estas perturbaciones de la señal a lo largo de la transmisión del medio, ¿sí? Y eso me va a generar que por algún tipo de distorsión o perturbación, un elemento de datos que fue transmitido originalmente como un 1 se cambia a un 0 o viceversa, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, pero a ver, profesora, si yo por cada vez que aumento la cantidad de niveles de señal, puedo transmitir a más velocidad, porque en vez de estar transmitiendo 1 bits por cada elemento de señal, voy a transmitir 2 bits, entonces yo ya estoy aumentando la capacidad del canal. Sí, al aumentar los niveles, como yo estoy transmitiendo más elementos de datos por cada elemento de señal, efectivamente aumento la capacidad del canal. Bueno, pero entonces vamos a aumentarlo infinitamente, me dicen ustedes. Entonces le digo, no podemos aumentarlo infinitamente porque al elevar la cantidad de niveles disponibles para ser transmitida la señal, vamos perdiendo la fiabilidad del sistema. Primero por la propia capacidad física de conversión del sistema y las limitaciones físicas que tiene para la cantidad de niveles que puedo llegar a transmitir, ¿sí? Según el medio. Y por otra parte, también al tener más niveles, un ruido que afecta a una señal va a afectar a más cantidad de datos. O sea, el ruido afecta mucho más cuanto yo más datos esté transmitiendo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, si yo de repente estoy transmitiendo un elemento de dato por un elemento de señal y aparece un ruido, a lo mucho puedo llegar en una fracción de segundos, durante ese tiempo se pierde una X cantidad de bits de datos. Si yo estaba transmitiendo mucho más volumen de información por esa cantidad de tiempo, es más los datos que pierdo ante la presencia del ruido, ¿sí? Entonces son cosas que de alguna forma van afectando a la fiabilidad del sistema. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Bueno, la primera fórmula que vamos a analizar es la capacidad de Nikic. Nikic, ¿sí? Fue el primero que se puso a estudiar este tema de la recomposición y la velocidad de la capacidad del canal, la recomposición de la señal. La fórmula que él propone es la que vimos anteriormente, que es la que se basa en el teorema del muestreo, ¿sí? Que básicamente lo que tengo que hacer es muestrear el doble del ancho de banda y eso me va a decir cuánto es la capacidad de canal que yo necesito para poder transmitir. Si yo voy a transmitir con 2 niveles de tensión, eso significa un nivel de datos por cada elemento de señal. Y tengo acá, ¿sí? Les dice, la velocidad del dato se puede lograr a través de un ancho de banda que sea expresado en Hz. Y eso lo voy a calcular a través del doble del ancho de banda. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo con 3100 Hz, ¿sí? Esto es mi ancho de banda disponible, la velocidad que yo necesito para este medio va a ser de 6200 bits por segundo. Como verán, esta fórmula no reviste mayor complejidad, es como lo que estuvimos viendo hasta ahora, pero siempre cuando hablamos de qué cosa, de 2 niveles de tensión. Hablamos de un elemento de dato por cada elemento de señal. Ahora, si nosotros queremos decir que vamos a utilizar más niveles de tensión, en ese caso, vamos a tener que utilizar esta formulita, que es el doble del ancho de banda por el logaritmo base 2 de m, en donde m va a ser el número de niveles de tensión que voy a usar, ¿sí? Los niveles de modulación, que es eso que habíamos visto al principio, ¿sí? ¿Cuántos niveles voy a usar? Si se utilizan señales, entonces, con más de 2 niveles, entonces significa que estoy transmitiendo más de un elemento de dato por cada elemento de señal. Por ejemplo, como vimos, en una señal que utiliza 4 niveles de tensión, podíamos transmitir palabras de 2 bits. ¿Sí? Entonces, según la fórmula de Nikic, aplicando la fórmula de Nikic, el doble del ancho de banda por el logaritmo base 2 de 4, en ese caso me va a dar, ¿sí? Acá tengo con m igual a 8,
8 niveles de tensión, palabras de 3 bits, me daría 18.600 bps, ¿sí? Bits por segundo. ¿Sí? Entonces, con 4, ¿cuánto me daría? A ver, saquen sus calculadoras. Estamos hablando del ejemplo anterior que tenemos un ancho de banda de, a ver, ya les paso, 3100 Hz era, ¿no? Acá está, 3100 Hz. A ver, con un ancho de banda de 3100 Hz. Me están haciendo abrir la calculadora a mí. A ver, abro la calculadora. Va a tener que ser la calculadora. Logaritmo base 2, gente, en la calculadora, ¿sí? Ustedes tienen en la calculadora el logaritmo base 10, ¿sí? Si ustedes quieren sacar el logaritmo base 2, tiene que ser el logaritmo base 10 del valor que ustedes quieren usar dividido 0,301, que es el logaritmo base 10 de 2. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, para hacer este ejercicio en la calculadora, ustedes lo que tienen que hacer es el doble del ancho de banda, 2 por 3100, por, ¿sí? Y ahí abren paréntesis y ponen el logaritmo de 8, que ese sería el logaritmo base 10, dividido 0.301 o logaritmo base 10 de 2. Y eso le va a dar 18.600 bps. ¿Y la M qué sería, profesora? M son los niveles de modulación. A ver, les abro la calculadora acá para que ustedes entiendan. A ver si me deja la calculadora acá. Yo tengo una Casio 991 Plus, o sea, puedo poner ese tipo de logaritmo. Perfecto. ¿Ah? Si ustedes pueden, M serían los niveles de tensión. En ese caso, por ejemplo, si el ejercicio me pide 8, me tiene que dar 18.600, ¿sí? No me quiere abrir la calculadora. Le estoy saturando mi... O si no, les escribo ahí en el PowerPoint la fórmula. A ver. Si yo les dicto la fórmula, ¿ustedes me siguen o necesitan verla en pantalla? Creo que si usted dicta, podemos copiar. O sea, yo tengo la calculadora en la mano y Perfecto. Si puedo... ustedes hacen 2 por, ¿sí? 2 por Sería 3.000. 2 por 3100 por logaritmo en base 2 Exactamente. de... Claro, 2 por 3100 por, si ustedes tienen logaritmo base 2 en la calculadora, logaritmo base 2 de 8, ¿sí? Si ustedes no tienen logaritmo base 2 en la calculadora, tienen que abrir 18.600. el paréntesis, ¿sí? Poner logaritmo, ¿sí? Ahí poner el número. ¿Y cuál era el número del que teníamos en la filmina? Pues no sé. 8, logaritmo base 10 de Ah, 8 dividido logaritmo base 10 de 2, o dividido 0.301, que es el logaritmo base 10. Profe, si está intentando hacer algo en la pantalla, estamos viendo todo en negro, aviso. Sí, estaba tratando de... escribirles la fórmula acá abajo para que a ustedes le quede, ¿sí? Capacidad es igual a 2 por 3100 por logaritmo, y le pongo base 10 de 8 dividido logaritmo base 10 de 2. Ahí ya les muestro cómo queda para que ustedes vean, ¿sí? Denme un segundito. ok, creo que estoy bien. ¿Eh? Da 18.600, puede ser. Exactamente, 18.600. Eso le da con el 8, ¿sí? Que es el ejemplo que estaba en la presentación.
¿Ahí ustedes ven la presentación? Sí, Sí, profe. sabe. Bueno, Sí, sí, está bien. ahí yo les puse 2 por 3100 por el logaritmo, base 10 es esto, no me dio tiempo de poner el superíndice acá, de 8 dividido el logaritmo base 10 de 2, ¿sí? Eso si ustedes tienen la calculadora científica común. Este logaritmo base 10 de 2 que ustedes ven acá es 0.301, si lo quieren tener calculado ya. Todo esto le tiene que dar 18.600 bits por segundo, ¿sí? Que es la capacidad que necesito el canal para este ancho de banda y para 8 niveles de modulación, ¿ok? Lo que yo les dije recién es, ¿sí? Como acá dicen, una señal de 4 niveles de tensión, cada elemento tendrá 2 bits, ¿sí? Entonces, si esta M vale 4, ¿cuánto sería mi capacidad? Eso es lo que les pregunté, o sea, cambien este 8 por un 4 y me dicen cuánto sería la velocidad. $12.400. Perfecto. Entonces, si ustedes ponen 4, le da para 4 niveles de señal, estoy transmitiendo 2 bits por cada nivel y es 12.400. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo no se duplica. ¿Ven? Porque ustedes dicen, a ver, por 8 niveles tengo 18.600, por 4 niveles, que es la mitad, tendría 9.300. ¿No? Porque dividirían esto. No es así. No. Hay muchos factores en juego, ¿sí? Por eso es importante que apliquen esta fórmula que está acá, ¿sí? O sea, por 4 niveles tengo 12.400, por 8 niveles tengo 18.600. Y si tengo solamente 2 niveles, ¿cuánto sería la velocidad? No necesitan una fórmula tan compleja. Con solo 4 niveles. 6.200. Exactamente. Es el doble del ancho de banda y listo. ¿Por qué? Porque el logaritmo base 2 de 2 es 1. ¿Se entiende? Se simplifica solo con Profe, esta parte. ¿Qué? profe, disculpe, le hice una pregunta en el chat Ah, porque es difícil de explicar, entonces la escribí. a ver, ya me voy al chat. Ahí voy al chat. A ver. No soy yo persona, es yo institución. Ah, no, no es lo que necesitamos ahora. Profe, entiendo que para reconstruir una señal necesitamos el doble de ancho de banda. Entonces, ¿por qué cuando aplicamos el teorema de Nisquith nos dice que la capacidad del canal es el doble y no la mitad? ¿O no hay relación entre las dos cosas? O sea, lo que él te está diciendo es cuántas muestras vos necesitas para poder reproducir la señal. Esas muestras se corresponden al doble del ancho de banda. O sea que si vos tenés 3100 de ancho de banda, ¿sí? Vos necesitas muestrear el doble de esa de ese ancho de banda, de esa cantidad de hertz, en el receptor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesitas muestrear? Necesitas muestrear 6200 bits por segundo. ¿Se entiende? O sea, el doble del ancho de banda es la cantidad de muestras por segundo que vos necesitas muestrear en el receptor para poder recomponer la señal. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, eso se entiende. ¿Está? Entonces, eso es lo que te dice O sea, la fórmula de capacidad, siempre y cuando ocupes 2 niveles de modulación. Si aumenta, esto dice Nisquith, ¿sí? Si aumentan los niveles de modulación, tenés que aplicar la segunda parte de la fórmula, que es logaritmo base 2 de 1. ¿Sí? Que te dice cuánto es la capacidad del canal que vos necesitas para poder transmitir con ese ancho de banda y esos niveles de modulación. perfecto, sí, ahora entendí. Perfecto, bueno. Es importante que vayamos cerrando estos conceptos porque después vamos a ir complejizándole al agregar la fórmula de Shannon, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, entonces, profe, yo por más que cambie de 4 a 8 no estoy duplicando el ancho de banda. No. Y bueno, ¿y qué pasa si duplico no estoy duplicando la capacidad del canal? Vimos que pasamos de 12.400 a 18.600, que no es exactamente el doble. ¿Y qué pasa si aumento el ancho de banda? ¿Sí? Hoy hablábamos de 3.100 Hz, ¿sí? 3.100 Hz con, pongámosle, 8 niveles de modulación me da 18.600. ¿Qué pasa si yo aumento al doble el ancho de banda? ¿Qué pasa si yo al ancho de banda ahora en vez de decirle 3.100 digo 6.200? 6.200 con 8
Niveles de modulación, ¿cuántos? 37.200. 37.200, ¿sí? 37.200, perfecto. Si ustedes a eso lo hacen dividido 2, ¿me va a dar? 18.600, justo la mitad, ¿se entiende? Entonces, yo por duplicar los niveles de modulación no voy a duplicar la capacidad del canal, pero duplicando el ancho de banda sí voy a duplicar la capacidad del canal, la cantidad de bits que puedo transmitir por segundos, ¿sí? Eso es lo que le dice acá abajo, duplicar el ancho de banda duplica la velocidad de transmisión, pero, y acá me paro un segundito, si todo lo demás se mantiene inalterado, o sea, no cambio los niveles de modulación. Y quiero aclarar que toda esta teoría y esta fórmula responden sin tener en cuenta ninguno de los otros elementos que en la realidad sí afectan a la transmisión. Por ejemplo, ¿sí? Si yo aumento el ancho de banda disponible, ¿sí? Si yo aumento la frecuencia que yo tengo para transmitir, ¿sí? Y efectivamente voy a aumentar la cantidad de bits por segundo que van a estar siendo transmitidos, por descarte hay un ruido que va a aumentar, ¿sí? Que es el ruido de intermodulación. Vamos a ir viendo después, ¿sí? Pero hay ruidos, cosas que pasan en el medio que esta fórmula no la está teniendo en cuenta, ¿sí? Lo mismo que el ruido blanco, que es el ruido propio del medio, que esta fórmula no la está teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, siempre y cuando los otros factores se mantengan inalterados, por eso dice eso, ¿sí? Siempre y cuando los niveles de modulación se mantengan inalterados y todos los otros elementos del sistema. Pero hay cosas implícitas que esta fórmula no está contemplando. Bueno, entonces, si se utiliza señales con más de 2 niveles, cada elemento de señal va a representar más de 2 bits. En una señal con 4 niveles de tensión, cada elemento de la misma va a poder representar hasta 2 bits, ¿sí? Esto es lo que vimos recién. Entonces, la tasa de bits del teorema de Nyquist está de acuerdo con la tasa de bits intuitiva que está descrita en la transmisión de banda base. Ambas velocidades, tasa de bits, coinciden cuando tenemos solo 2 niveles. Dijimos en la transmisión de banda base la tasa de bits es 2 veces el ancho de banda. Si usamos solo, ¿qué cosa? Una primera armónica, para el peor de los casos. Sin embargo, acuérdense que las armónicas son las componentes que se van sumando a la señal. Sin embargo, la fórmula de Nyquist es más general de lo que se derivó de manera intuitiva. Se puede aplicar a la banda base de transmisión y también a la modulación. Además, se puede aplicar cuando tenemos más de 2 niveles. Cuando nosotros empezamos a modular la señal, empezamos a aplicar más niveles de señal. Considerar, y esta parte es importante, un canal libre de ruido. Cuando el problema me plantea esto de que el ruido para mí es despreciable, yo puedo utilizar la fórmula de Nyquist, ¿sí? Con un ancho de banda de 3000 Hz transmitiendo una señal con 2 niveles de señal. La misma tasa de bits puede ser calculada entonces como el doble de ancho de banda logaritmo base 2 de m. En este caso, como esto es 1, 2 por 3000 me da 6000 bps, bits por segundo. Considerando el mismo canal libre de ruido, transmitiendo una señal que en este caso tiene 4 niveles, con una frecuencia en la cual estaremos enviando, si son 4 niveles, 2 bits por cada nivel de señal, entonces 2 por 3000 por logaritmo base 2 de 4 me da 12.000. Hoy hablábamos de 3100, por eso nos da 12.400, ¿sí? En el ejemplo que calculamos recién con la calculadora. Ahora, Profe, ¿sí? Si estamos hablando de que no hay ruido, entonces cuando hay ruido hay otra fórmula. Sí, vamos a verla ahora 2 o 3 filminas más adelante, ¿sí? Justamente después estas dos fórmulas se acoplan, digamos, ¿sí? se relacionan. Vamos a ir viendo, porque en una se consideran los niveles de modulación y en la otra se considera el ruido. Vamos a ver este ejemplo. Necesitamos enviar 265 kbits por segundo sobre un canal libre de ruidos con un ancho de banda disponible de 20 kHz. ¿Cuántos niveles de señal necesitamos? Y acá es importante que ustedes vean el tema de la fórmula que venimos manejando y que ya usamos en varios ejemplos. La fórmula es la misma, solamente que ahora mi incógnita va a ser M. ¿Sí? En la fórmula anterior que vimos, C, capacidad del canal, es igual al doble del ancho de banda, que lo pueden ver como W o B larga, doble del ancho de banda por logaritmo base 2 de M, que son los niveles. ¿Sí? Acá en este ejemplo ustedes tienen L, ¿sí? Son los niveles de modulación.
Entonces son 265.000, ¿qué cosa? Bits por segundo, 265 bits por segundo. Es igual al doble de, ¿qué? De 20.000 Hz, el doble del ancho de banda, por el logaritmo base 2 de, y esta es mi incógnita. Como esta es mi incógnita, ¿qué hago? Este 2 por 20.000, que me da 40.000, va a pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? 265.000 dividido 40.000 me da 6.62, ¿sí? Ese 6.62, que está acá, me queda con el logaritmo base 2 de L. Este logaritmo base 2 va a pasar como 2 potencia de 6.62, ¿sí? Y acá me da como resultado 98.7. ¿Me siguieron en la fórmula? Lo que hice fue despejar L o M, ¿sí? Acá de la fórmula, pasando el logaritmo como potencia del cociente entre la capacidad del canal dividido el doble del ancho de banda. Bastante sencillita la fórmula. Ahora, vamos a Propiedades detenernos. básicas de los logaritmos. ¿Cómo? Propiedades básicas de los logaritmos. Sí, que yo asumo que ustedes se redominan a esta altura del partido, ¿sí? Por las dudas yo aclaro, pero me imagino que a esta altura del partido ustedes se redominan. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá me dio 98.7 niveles, ¿sí? Físicamente imposible de poder utilizar 98.7 niveles, pero también físicamente imposible de representar 6.62 bits por nivel, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es buscar qué número potencia base 2 es el más cercano a lo que yo tengo disponible, ¿sí? Como este resultado no es un número potencia base 2 entero, necesitamos ya sea aumentar el número de niveles o reducir la tasa de bits. Por ejemplo, si yo digo 662 y redondeo para arriba, me va a quedar 2 a la séptima, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si tenemos 128 niveles, sería 2 a la séptima. La tasa de bits me daría 280 kbits por segundo, ¿sí? Para 7, si yo este 6 lo convierto en un 7, me da 128 niveles, ¿sí? 2 a la séptima, 128. Si yo pongo 128 acá y aplico la fórmula, en vez de 265 bits por segundo, 265.000 bits por segundo, me daría 280.000 bits por segundo. Entonces, la pregunta de rigor sería, ¿yo tengo esta capacidad disponible? ¿Tengo 280.000 bits por segundo para usar, ¿sí? 2 a la séptima, 128 niveles, mi medio, ¿aguanta eso? Si la respuesta es no, en vez de redondear para arriba, voy a redondear para abajo. En vez de irme de 6 a 7, me voy a 6. ¿Sí? Con 2 a la sexta, ¿sí? Convirtiendo esto en un 6, me van a quedar 64 niveles de modulación. Con 64 niveles de modulación, si yo reemplazo acá 64 en la fórmula, me va a dar que mi capacidad del canal tiene que ser de 240 kbits por segundo, 240.000 bits por segundo. Como el problema me dice que yo tengo disponible 265 bits por segundo, sería probable que pueda reducir a 2 a la sexta, todo dependiendo de qué quiero transmitir y qué capacidades tengo. ¿Se entiende? Nunca puedo dejar un número acá con decimales. Lo conveniente, si mi ancho de banda es fijo y mi capacidad del canal es fija, es redondear para abajo, ¿sí? Obviamente que hay desperdicio, después vamos a ver cómo se trata ese desperdicio más adelante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me está sobrando ahí algo? ¿Sí? Pero no puedo dejarlo con decimales. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, acá aparece el socio de Nikwitz, que es Shannon, ¿sí? Y a Shannon le preocupaba el tema de los otros elementos que no estaban siendo analizados, que era el tema del ruido, ¿sí? Entonces él dice, dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de error. ¿Por qué? Recién lo expliqué. Porque si yo transmito más bits por cada elemento de señal y aparece alguna ráfaga de ruido o aparece ruido, más bits van a ser perdidos, ¿sí? Porque se corrompe la señal, se perturba la señal original. Entonces, al tener más capacidad y al haber algún tipo de ruido, más bits se ven afectados. Los bits se hacen más cortos al aumentar esa velocidad de transmisión y dado un nivel de ruido que incrementa la energía de la señal, podría mejorar la recepción de los datos en el caso de que haya presencia de ruido. O sea que cuando hay un ruido, yo si tengo más energía en la señal, ese ruido le afectaría menos.
¿sí? Acuérdense que el ruido, ¿qué era? Era el cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿sí? Es una división. Si yo aumento el numerador y el denominador se mantiene constante, mi valor va a ser más alto, ¿sí? Entonces, como ya vimos anteriormente, la señal del ruido se mide en el receptor y se expresa en decibelios. Entonces tengo 10 logaritmo base 10 de la potencia de la señal dividido la potencia del ruido. Es importante en la transmisión de datos digitales ya que establece cuál sería la máxima velocidad. Entonces, si yo quiero considerar el ruido presente en un medio, voy a ir a la fórmula de Shannon. Entonces, ¿qué decía Shannon? Miren que acá varía la fórmula. Él dice que la capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más ese valor de signal noise. ¿Sí? C sigue siendo capacidad del canal expresado en bits por segundo. W o B larga, pues lo pueden ver en la bibliografía, es el ancho de banda expresado en hertz. Vamos a ver un ejemplo. Tengo un módem que transmite datos digitales sobre un canal de voz. El ancho de banda es de 3100 Hz. Tengo un signal noise de 30 decibelios. Me está dando el valor de signal noise en decibelios watt. Yo esto, para poder utilizarlo en mi fórmula de Shannon, lo tengo que despejar. Yo necesito los valores sin los decibelios, ¿sí? Expresados en miliwatts, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a despejar el 10 logaritmo base 10. Este 30 decibelios tiene implícito 10 logaritmo base 10 de 30. Tiene implícito acá. Entonces, yo al despejar esto, lo que hago es, este 10 va a pasar dividiendo, me queda 3. 30 dividido 10 me queda 3. Este 10 que está acá como potencia, como base del logaritmo, me queda como base de mi exponente. Entonces me queda 10 al cubo igual a 1000. Este valor que está acá, que es la relación de 1000 a 1, que es esa relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, es lo que yo voy a utilizar en mi fórmula de Shannon. Entonces, la fórmula de Shannon, que era el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más SDN, va a ser mi valor de ancho de banda que me está dando el problema, que es 3100 Hz, por logaritmo base 2 de 1 más 1000. ¿Sí? Entonces, ustedes tomen sus calculadoras nuevamente y van a poner, vean la diferencia que Nyquist decía el doble de ancho de banda. Acá no es el doble ancho de banda, acá es solamente el ancho de banda. Entonces, 3100 3100, están anotando, por logaritmo Serían base 10, si tienen la calculadora, de 1000. 30.898,40, 4.000, sería 30.898,4014. Si ustedes necesitan que... Claro, claro, sí. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo cómo pasó los 30 decibelios a 1000, por favor? A ver. ¿Sí? Ustedes tienen, ¿sí?, que 30 decibelios watt, ¿sí?, es igual a 10 logaritmo base 10 de x. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen 30 dividido 10 igual a logaritmo base 10 de x. ¿Sí? Entonces, a ustedes le queda 10 elevado al cubo, que les da 1000. Ahí. ¿Sí? Ustedes tienen 30 decibelios igual, que es 10 logaritmo base 10 de x. ¿Sí? Entonces, este 10 que está acá pasa dividiendo. Queda 30 dividido 10. Esto les da 3. Del otro lado le queda logaritmo base 10 de x. ¿Sí? Entonces, este 10 pasa como base de la potencia. 30 dividido 10 me da 3, entonces es 10 al cubo que me da 1000. Y ese es el valor que yo voy a poner en mi fórmula de capacidad, ¿sí?
Gracias. Bueno, yo estoy tratando de hacer acá en mi calculadora, no sé si ustedes están haciendo la formulita. $38.98 da. Perfecto. Ahí dice 8.94 en tu Filmina. Sí, bueno, no importa, un poquitito más, un poquitito Es menos. coma 4, faltó un 8 ahí. ¿Está bien? Sí, sí. 8.98, ¿sí? ¿Estamos? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, igual lo que dijo es el 30.894, es como que si dice representa un máximo teórico y no práctico, es como que podría no ser real, así que no importa Claro. si erras Bueno, en un ahora, par de numeritos. sí, bueno, por eso, yo ahora después arreglo, pero básicamente les da el mismo valor. Entonces, lo importante acá, ¿por qué dice que representa el máximo teórico y no práctico? ¿Por qué? Porque a pesar de que Shannon se preocupó en meter en la fórmula, ¿sí?, la presencia del ruido como una distorsión de la señal, como una perturbación de la señal, el único ruido que fue contemplado es ese ruido que sabemos que es constante y que está siempre presente y que es igual en todo el ancho de banda de la señal, desde el emisor al receptor, que es el ruido blanco. ¿Se entiende? O sea, es el único que es conocido, que tiene un valor conocido y que es constante y sabemos que está ahí, ¿sí? Que es calculable, digamos, ¿sí? Entonces, el único que él tuvo en cuenta para su fórmula es el ruido blanco, el ruido térmico que hablamos anteriormente. Dijimos que hay otros tipos de ruido, ¿sí? Por ejemplo, el ruido de intermodulación, ¿sí? Esto, al aumentar, por ejemplo, la energía, o sea, porque ustedes dicen, vamos a matemáticamente analizar la fórmula. Acá tengo la potencia de la señal dividido la potencia del ruido, ¿no es cierto? Dijimos que si yo aumento la energía de la señal, aumento la potencia de mi señal y el ruido se mantiene constante, entonces yo voy a estar aumentando el numerador, por ende voy a estar aumentando la capacidad de mi señal con solamente aumentar la energía de la señal en el emisor. ¿Me siguen hasta ahí? Matemáticamente hablando, es lógico. Yo aumento el numerador, voy a tener más energía, voy a tener más potencia de la señal con respecto al valor del ruido que se mantiene inalterable, y esto lo digo entre comillas, entonces mi capacidad del canal debería aumentar, matemáticamente hablando, si yo analizo esta fórmula. Pero ¿qué pasa? Al aumentar la energía de la señal, aumentan otros ruidos, ¿sí?, que no son el ruido blanco. Por ejemplo, los ruidos de intermodulación, ¿sí? Aumentar la frecuencia de la señal también, ¿sí? Entonces, en realidad, este denominador n en la práctica, ¿sí?, técnicamente en la práctica no se mantiene inalterable. Yo al aumentar s, en la práctica, en la realidad, este n también aumenta, ¿sí? No es que se mantiene inalterable. O sea, yo matemáticamente lo puedo dejar fijo ahí, pero no es real, digamos. Por eso dice máximo teórico no práctico, ¿se entiende? Porque el único ruido que fue contemplado en esta fórmula es el ruido térmico o blanco, ¿ok? Pero físicamente, si nosotros buscamos aumentar el ancho de banda, por ejemplo, aumentar la potencia de la señal para aumentar la capacidad de mi canal, matemáticamente yo aumento este numerito acá y este va a aumentar. Matemáticamente aumento esta S acá, que es la energía de la señal, esta capacidad va a aumentar. Pero físicamente, al aumentar tanto el ancho de banda como la energía de la señal, aumentan otros ruidos que no están contemplados en esta fórmula. O sea, aumenta este denominador n. Por eso dice máximo teórico no práctico. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se durmieron? Bueno, gente, estimo que se entiende, ¿sí? Sí, lo sigo. Perfecto. Por eso dice máximo teórico no práctico, por eso. Porque solamente está contemplado el ruido blanco. Vamos a ver un ejemplo. Considere, porque ahora vamos a ver cómo empezamos a relacionar las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver un poco la fórmula de Shannon, que es la que contempla el ruido, y vamos a ver después cómo la relacionamos con Newton. Considera un canal extremadamente ruidoso en el que el valor de la relación señal a ruido es casi cero. En otras palabras, el ruido es tan fuerte que la señal se hace débil. Por esta vía, la capacidad se calcularía de qué manera. Si yo tengo, ¿sí?, el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más SNDR, ¿sí?, y en este caso mi relación señal-ruido es casi cero, ¿sí?,
1 más 0 me queda logaritmo base 2 de 1, que es 0. Entonces, no importa cuánto, o sea, si el ruido es tan fuerte que mi relación potencia de la señal con el potencia de ruido se hace casi 0, ¿cuánto sería mi capacidad del canal? 0. ¿Sí? Y eso se demuestra a través de la aplicación de la fórmula. Bueno, acá está lo que les había dicho anteriormente, ¿sí? Logaritmo base 10 de 1 dividido logaritmo base 10 de 2, 0 dividido 0.301 me da 0, que es este valor que está acá. ¿Sí? Este 0 que está acá. Esto significa que la capacidad de este canal va a ser 0, independientemente de cuánto ancho de banda yo le quiera dar. Por más que yo le aumente el ancho de banda, no hay forma de que yo pueda mejorar la señal. En otras palabras, no podemos recibir datos a través de este canal. Otro ejemplo, podemos calcular la tasa de bits máxima teórica de una línea telefónica normal. Una línea telefónica normalmente tiene un ancho de banda de 3000 Hz. La relación señal a ruido es generalmente de 3162 o lo que es lo mismo, 35 decibelios. Para este canal, la capacidad se calcula como, ¿sí? El ancho como estamos hablando de ruido, ya vamos a Shannon. Ancho de banda por logaritmo base 2 de 1 más SNDR. ¿Sí? Entonces tengo el ancho de banda, que es dato, 3000 Hz por logaritmo base 2 de 1 más 3162. ¿Sí? Y como yo espero que ustedes nunca crean nada de lo que yo digo, imagino que sacaron su calculadora y ya están calculando acá, ¿sí? ¿Cuántos niveles de señal, cuánto sería la aplicación de 35 decibelios? ¿Sí? Si esta transformación me da 3162. Calculo que ustedes ya están despejando. Hacen 10 elevado a 3.5, ¿sí? Que les debería dar algo cercano a 3162. 10 elevado a la 3.5 es la aplicación de lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Cómo yo despejo el SNDR del dato de signal noise en decibelios. Bueno, acá el problema ya me dice, me da 3162. Entonces, directamente reemplazo los valores en la fórmula. 3000 por logaritmo base 2 de 3163, ¿sí? Acá está el cálculo, ¿sí? Logaritmo base 10 de 3163 dividido logaritmo base 10 de 2 me da 11,62. 3000 por 11,62 me da 34.860 bits por segundo o 34.8 kilobits por segundo. Esto significa que la velocidad de bits más alta que puede soportar este canal con este ruido presente va a ser de 34.860, 34.860 kbits por segundo. Si queremos enviar datos más rápido que esto, podríamos jugar como, por ejemplo, aumentando el ancho de banda, siempre y cuando la relación señal-ruido se mantenga. ¿Sí? La relación señal-ruido se da a menudo en decibelios. Supongamos que estamos hablando de un SNDR de 36 y el ancho de banda del canal es de 2 MHz, la capacidad de canal teórico se puede calcular como. Acá yo veo, tengo el dato del ruido en decibelios, ¿sí? Entonces, como les dije, 10 logaritmo base 10 de SNDR, me queda 10 elevado a ¿qué? A los decibelios dividido 10. En este caso, como es 36, ¿sí? 36 dividido 10 es 3.6, 10 elevado a la 3.6 me da 3.981. Este es el valor que voy a usar en la fórmula de Shannon. Entonces tengo capacidad es igual al ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más 3.981, ¿sí? Como mi ancho de banda es de 2 MHz, ¿sí? Entonces es 2 por 10 a la sexta. Este 2 no es porque sea el doble de ancho de banda, ¿eh? Ojo, acá la fórmula de Shannon no es el doble ancho de banda. Este 2 es porque son 2 MHz, ¿sí? Y como esto tiene que estar expresado en Hz, es 2 por 10 a la sexta. Hz, que es el ancho de banda, es esta B que está acá. Por el logaritmo base 2 de 3.982, que es 3.981 más 1. Acá está la fórmula donde calcula cuánto es el logaritmo base 2 de 3.982 con la calculadora, como les mostré ya anteriormente, ¿sí? 3.5 dividido 0, 3.01 me da 11,96. Entonces, esto, 2 por 10 a la sexta por 11,96 me da 24 megabits por segundo, o 24 por 10 a la sexta bits por segundo. Seguramente que hay algo atrás ahí, 24, algo, ¿sí? Pero redondeando. Sí, me da 23.918.555. Perfecto.
¿Me van siguiendo entonces cómo se aplica la fórmula de Shannon cuando tengo en cuenta el ruido? El único tip acá que tienen que tener bien en claro es en qué unidad se me está expresando el ruido, ¿sí? También puede aparecer que se les dé el valor de la temperatura, ¿sí? Se les dé el valor de la temperatura acá y no se les dé el ruido. Entonces ustedes tienen que ir a la fórmula de ruido que vimos la clase pasada, ¿sí? La fórmula de ruido blanco que repasamos ahora al principio de la clase, ¿sí? Entonces, si yo le digo para un canal en donde tengo un ancho de banda X y una temperatura de tanto, calcúlenme la capacidad del canal. En ese caso, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Tendrían que, en base a la temperatura, hacer 10 por logaritmo base 10 de la constante de Boltzmann más 10 por logaritmo base 10 de la temperatura expresada en grados Kelvin más 10 logaritmo base 10 del ancho de banda, que es dato del problema. Eso me va a dar el ruido. El ruido en decibelios watt. De ahí despejan, ¿sí? Despejan el valor y ese valor que despejan es el valor que ustedes van a venir a usar acá en la fórmula de Shannon. Ancho de banda es dato, tranquilamente pueden calcular la capacidad del canal. ¿Se entiende? O sea, ustedes ahora tienen que empezar a jugar con las diferentes fórmulas que vimos y cómo podemos relacionar una con otra. Por eso es importante que entiendan qué es cada uno de los elementos. A efectos prácticos, cuando el SNDR es muy alto, se puede suponer que el SNDR más 1, vieron que acá en la fórmula es 1 más SNDR. Ustedes dicen, bueno, pero si de repente tengo un SNDR muy alto, ¿en qué afecta que le sume 1? O sea, ¿qué diferencia hay entre 1982 y 1981? ¿Sí? 3981. Y se podría decir que es casi lo mismo que el SNDR. O sea, si este SNDR es muy alto, la capacidad del canal teórico se podría simplificar con esta fórmula. Capacidad es igual a el ancho de banda por SNDR en decibelios dividido 3. ¿Sí? Tomando todos los factores que quedan constantes. Por ejemplo, se puede calcular la capacidad teórica de este ejemplo anterior, ¿sí? De este ejemplo anterior, diciendo el ancho de banda, que es 2 por 10 a la sexta Hz, por, ¿sí? Y acá, uy, me fui al siguiente. ¿Sí? Acá yo tenía 3.981, ¿sí? Que era ¿cuánto? 36 decibelios, ¿sí? Que hicimos toda la transformación. Ustedes usan 36 dividido 3 y ahí ustedes ven que el ancho de banda por 36 dividido 3 me da 24 megabits por segundo, parecido al valor que nos dio con la fórmula anterior. Y ahora ustedes dicen, profesora, para eso nos complicó tanto la existencia, despejando los decibelios y pudiendo aplicar esta fórmula que es mucho más fácil. Bueno, pero ustedes tienen que entender, porque no siempre van a tener los datos en esta expresión, ¿sí? Y esto solo se aplica cuando tengo el valor del SNDR muy alto, en donde sumarle 1 no me hace diferencia, ¿sí? Pero lo que van a usar es esta fórmula, esta que está acá, ¿ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta hasta este punto? Bueno, ahora vamos a ver cómo relaciono las dos fórmulas, porque como ustedes vieron hasta ahora, cuando hablamos de niveles de modulación, automáticamente me tiene que aparecer en la cabecita la palabra Nikic, ¿sí? Fórmula doble el ancho de banda por logaritmo base 2 de m. Si yo hablo de presencia de ruido en el medio, tengo algún dato que me hace alusión al ruido, por ejemplo, la temperatura y el ancho de banda, entonces me tiene que aparecer en la cabeza la palabra Shannon. Shannon es el que calcula la capacidad del canal teniendo en cuenta el ruido, ¿sí? Ahora, que es el ancho de banda, cuidado con la formulita, el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 más SNDR. Ahora, cuando yo necesito saber los niveles de modulación según la fórmula Nikic, pero los datos que tengo son el ancho de banda y el ruido, ¿cómo hago? O al revés, tengo como dato los niveles de modulación y el ancho de banda, pero necesito saber el ruido que soporta ese medio de transmisión. ¿Cómo hago? Como ambas fórmulas, tanto Nikic y Shannon, calculan ¿qué cosa? La capacidad del canal, o sea, tienen un término común que es la capacidad del canal, aparte de otro dato en común que es el ancho de banda, pero ambas fórmulas me dan C, que es capacidad del canal expresado en bits por segundo. Entonces, ¿cómo hago para relacionar ambas fórmulas, tanto Shannon y Nikic? Acá les vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un canal que tengo que transmitir entre 3 MHz y 4 MHz, acá me está diciendo el mínimo y máximo, entre 3 MHz y 4 MHz, con un SNDR de 24 decibelios.
¿sí? ¿Cómo relaciono ambas fórmulas? Como estamos hablando de ancho de banda, que es la diferencia entre 4 y 3 MHz, o sea, tengo un ancho de banda disponible de 1 MHz, y tengo como dato el ruido, el SNDR expresado en decibelios, entonces voy a utilizar ¿qué fórmula? ¿La de Nikic o la de Shannon? Acá está. Shannon. La de Shannon, La de porque Shannon. tiene ruido. Exactamente, porque son los datos que tengo. Entonces, tengo el ancho de banda, que es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Hago el pasaje de mis 24 decibelios a signal noise, potencia de la señal dividido potencia del ruido, ¿sí? Entonces me queda 10 elevado a la 2.4, ¿sí? Que me da 251. ¿Sí? Este 10 pasa dividiendo, me queda 24 dividido 10, este otro 10 pasa como base de la potencia, 10 elevado a la 2.4, o 24 dividido 10. Que me va a dar 251. Entonces vengo a la fórmula de Shannon y me dice ancho de banda por logaritmo base 2 de 1 más SDN. Como mi ancho de banda es 1 MHz, tengo 10 a la sexta Hz por logaritmo base 2 de 1 más 255, que es el dato del ruido. Aplicando la formulita, 10 a la sexta por 8, ¿sí? Que es el logaritmo base 2 de 253, me da una capacidad de 8 megabits por segundo, ¿sí? 8 por 10 a la sexta bits por segundo. Entonces, según Nikic, ahora lo que yo puedo hacer es tomar este dato, que es la capacidad del canal, que lo calculé a través de Shannon. Esta es la fórmula de Nikic, capacidad doble ancho de banda por logaritmo S2 de M. Esta capacidad la tomo del resultado de la fórmula anterior, que lo pude calcular a través de Shannon. El siguiente componente de la fórmula de Nikic es el ancho de banda, que es dato, es 1 MHz, 2 por 10 a la sexta, por logaritmo base 2 de m. En este caso mi incógnita va a ser m, de espejo m. Entonces, este 2 por 10 a la sexta pasa dividiendo, ¿sí? Todo esto pasa dividiendo, 10 a la sexta se va con 10 a la sexta, 8 dividido 2 me queda 4, ¿sí? Igual al logaritmo base 2 de m. En este caso, despejo la m, este 2 que está acá como base del logaritmo pasa como base de mi potencia, me queda 2 a la cuarta igual a 16. Entonces, ¿qué puedo deducir a través de estos datos? Que si yo tengo que transmitir en un espectro entre 3 y 4 MHz de ancho de banda, con 24 decibelios de ruido, puedo tener una capacidad de 8 megabits por segundo. Y ese mismo medio de transmisión va a poder transmitir hasta 16 niveles de modulación. ¿Sí? Mi pregunta acá es, ¿cuánto es el tamaño de la palabra? ¿Sí? Con 16 niveles de modulación, con 8 megabits por segundo, con 24 decibelios de ruido y con 1 MHz de ancho de banda, ¿cuál es el tamaño de la palabra que estoy transmitiendo? ¿Cuántos bits, señales de datos por elementos de datos por elemento de señal estoy transmitiendo? ¿Cuántos bits por nivel? Si tengo 16 niveles, ¿cuántos bits por nivel? Está ahí expresado. 4. 4, ¿sí? Porque está expresado acá, ¿sí? 2 a la cuarta, acuérdense, 2 a la n igual a x, ¿sí? N me dice la cantidad de bits por nivel y acá me dice cuántos niveles, ¿sí? Entonces, con 16 niveles disponibles, mi cantidad de bits por niveles va a ser de 4. O sea, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Y todo eso me da 16 combinaciones posibles. ¿Se va entendiendo entonces la relación entre Nikic y Shannon? O sea, estas dos fórmulas, no es que Shannon viene a desplazar a Nikic, sino que lo viene a complementar, ¿sí? Se complementan ambos. Por ejemplo, tenemos un canal con un ancho de banda de 1 MHz. El SNDR para este canal es de 63 decibelios. ¿Cuáles son las tasas? 63 miliwatts. ¿Cuáles son las tasas de bits apropiadas y cuál es el nivel de señal? En este caso, ¿sí? Me está expresando directamente la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido, ¿sí? No está expresado en decibelios. Y me pregunta, ¿cuánto es la tasa de bits? Que eso lo puedo sacar calculando la capacidad del canal. Como el dato es el ruido y el ancho de banda, uso Shannon.
Pero después me hace otra pregunta, me dice, ¿y los niveles posibles de señal para este medio? Ah, bueno, ¿ahí qué hago? En primer lugar voy a usar Shannon entonces. ¿Por qué? Porque los datos son el ruido y el ancho de banda. Aplicando la fórmula de Shannon, ¿sí? Ancho de banda por logaritmo base 2 de 1 más SNDR, mi ancho de banda es 1 MHz, 10 a la sexta, logaritmo base 2 de 1 más 63, ¿sí? Me da una capacidad de 6 megabits por segundo. Esto es el límite máximo de capacidad de canal según Shannon con este ruido presente. Ahora, para responder a la segunda parte, que es cuántos niveles de señal, ¿sí? La fórmula de Shannon nos da a nosotros 6 megabits por segundo, ¿sí? Para un mejor rendimiento que elegimos algo inferior a 4 megabits. Acá en el ejemplo, sí, disminuye la capacidad. Luego se utiliza la fórmula de Nikic para hallar el número de niveles de señal. Entonces, recordamos, dato del problema es ancho de banda 1 MHz. 1 MHz. La fórmula de Nikic, ¿sí? Capacidad doble ancho de banda por logaritmo base 2 de m, ¿sí? No sé por qué puse 1. Acá es doble el ancho de banda por logaritmo base 2 de m, fórmula de Nikic, ¿sí? Y ahí tengo mis 4 megabits por segundo, 4 por 10 a la sexta, dividido 2 por 10 a la sexta, acá el 2 está bien, este 1 nomás está mal, 2 está bien, ¿sí? 2 por 10 a la sexta, que es el doble del ancho de banda, ¿sí? Entonces este 10 a la sexta se va con 4 dividido 2 me da 2, este 2 pase como base de la potencia, 2 elevado a la 2, 4. Entonces para 4 megabits por segundo voy a poder tener 4 niveles de modulación. Y dicen, pero profe, ¿por qué me bajó a 4 si ya no me daba 6 megabits por segundo? Bueno, vamos a hacer el cálculo para 6 megabits entonces. Para 6 megabits tengo 6 por 10 a la sexta dividido 2 por 10 a la sexta. 10 a la sexta se va con 10 a la sexta, 6 dividido 2 me da 3. Entonces este 2 que está como base del logaritmo va a ser igual a 2 al cubo. Entonces con 6 megabits por segundo, ¿cuántos niveles tengo? Tengo 8 niveles de modulación. ¿Cuánto es el tamaño de mi palabra? ¿Cuántos bits por niveles de señal puedo transmitir en cada uno de los casos? 3. 3 para 8 niveles y para 4, 2. 2, ¿sí? Cambia la cantidad de bits por niveles. Entonces, la capacidad de Shannon nos da los límites superiores y la fórmula de Liquid nos dice cuántos niveles de señal necesitamos. Podemos hacer al revés, gente. ¿Sí? Yo les puedo decir los niveles de señal y el ancho de banda y les pregunto cuánto ruido aguanta el medio. ¿Sí? Que creo que es uno de los ejercicios que ustedes tienen acá en la actividad 3. Que les da como dato los niveles de modulación y entonces ustedes tienen que hacer al revés, ¿sí? A través de Nikic calculan la capacidad del canal, estoy buscando a ver si encuentro, a través de Nikic calculan la capacidad del canal y una vez que tienen la capacidad del canal se van a Shannon y despejan el ruido, ¿sí? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, lo entendí, es para saber el ruido que tiene ahí, sí. ¿Se entiende? Perfecto, ¿sí? O sea, pueden hacer al revés la combinación. En vez de primero ir a calcular Shannon y a partir de ahí calcular los niveles de modulación de Nikic, pueden hacerlo al revés, ¿sí? Al fin y al cabo es despejar de la misma manera como veníamos haciendo hasta ahora. Bueno, gente, ¿se entendió? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, Sí, profe. se entendió. Sí, sí, Por ahí me profe. quedé más colgado que la clase anterior, pero esta clase se entendió porque la clase se cortaba todo anterior. Sí, bueno, no tuvimos mucha buena experiencia con el Jitsi, pero bueno. Yo ahora estas clases les subo, ¿sí? Cualquier duda o pregunta, yo les voy a abrir el foro, escriban. Yo les corrí la fecha de entrega para el 20, ¿sí? La idea es que ustedes, teniendo en cuenta todo lo que vimos, puedan solucionar. Tienen ejemplos resueltos en el práctico, cualquier cosa me avisan. Y bueno, y después vamos a avanzar entonces con lo que sigue, que son los métodos de codificación que hay. Y probablemente les haga otra vez un mini test ahí
de autoevaluación para que ustedes vayan viendo a ver cómo van entendiendo los temas y también nosotros vayamos viendo cómo evoluciona, porque generalmente estos contenidos nosotros en una clase por ahí los puedo llegar a dar todos juntos, pero dadas las circunstancias vamos fraccionando los contenidos en base a cómo vemos que evolucionan ustedes, ¿sí? Bueno, gente, a disposición para cualquier pregunta, ¿sí? Voy a abrir el foro y bueno, espero que puedan resolver lo que queda del práctico y lo puedan levantar para el 20, cualquier cosa me avisan, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Les pregunto, ¿ustedes quieren poner las camaritas para sacar una foto? ¿O está bien así, sin foto, sin caritas? Bueno, no sé si se me ve. La Coneau no me va a poder decir nada porque Sí. yo creo que A ver. casi todas las clases las pude ir filmando. Pero bueno, a veces tenemos algunos contratiempos y sí, a ver, se arreglan, se ponen bonitos y me avisan. Bueno, gente, espero que sea divertido.